Existen 4 herramientas de trazo que nos dan la posibilidad de mejorar nuestras creaciones gráficas, y a partir de estas podemos componer de una manera más libre. Inkscape es una herramienta con la cual puedes crear vectores gráficos de calidad profesional, libre al alcance de todos y no tendrás que invertir dinero para poder usarla. Te doy la bienvenida a mi canal, es un placer saludarte. Mi nombre es Johan y en este video continuaremos explorando las herramientas de Inkscape, así que empecemos a trabajar. Nos encontramos ya en Inkscape y como lo hacemos usualmente vamos a ocultar por un momento el menú de diálogo de la derecha con la tecla F12, vamos a ir a la selección completa de pantalla con la tecla número 5 y vamos a revisar estas 4 herramientas que encontramos acá. Vamos desde el espiral hasta la pluma. Vamos a empezar con el espiral. El atajo de tecla es la I y lo podemos hacer también pues seleccionando la herramienta. Acá tenemos unas opciones arriba donde podemos ver el número de vueltas, la divergencia y el radio interior. Vamos a ver cómo funcionan. Vamos a abrir el espiral por defecto como viene. Tal vez vamos a reubicarlo. Vamos a ir a la herramienta de selección con la tecla F1. Vamos a bajar un poco la figura, nos vamos a reubicar. Y vamos a volver a la herramienta de espiral. Entonces, si ampliamos el número de vueltas, el espiral seguirá creciendo. Si aumentamos la divergencia, vamos a ver que se va a cerrar un poco el centro del mismo. Y si mejoramos el radio interior, dándole más espacio, pues va a perder este punto, se va a ir moviendo. Aunque podemos regresarlo tomando este rombo que está en la punta del espiral. Generalmente podemos también agregarle tal vez unas cuantas vueltas adicionales. Lo hago casi que sosteniendo el clic del mouse y haciendo pues vueltas. En este caso, como estoy en un trackpad, pues lo hago con el dedo. Teniendo esta herramienta, podemos nosotros convertirla a trazo o simplificarla, convirtiéndola de trazo a trayecto. Y aquí ya tendríamos, si vamos con la tecla F2, un trayecto el cual podemos modificar. Ahora bien, también podemos convertirlo de objeto a trayecto y aquí vamos a poder modificar cualquiera de los beziers o de los nodos que encontremos. Asimismo podemos aplicarle a estos dibujos efectos de color, desenfoque y opacidad como cualquier otro trazo, como cualquier otro objeto. Pasemos a la siguiente, que es bastante interesante, que es la herramienta de dibujar curvas, beziers y líneas rectas o el atajo de tecla B. Esta herramienta es de las más utilizadas o personalmente de las que más utilizo, las hemos visto en varias ocasiones y aquí podemos generar un sinnúmero de vectores o de trazos o dibujos. Entonces al aplicar el primer trazo podemos primero que todo hacer líneas rectas, podemos hacer líneas curvas si sostenemos la presión en el mouse. De igual manera podemos inmediatamente, pasando a la herramienta de selección de nodos o la tecla F2, modificar estos nodos. Podemos también igualmente hacer modificaciones en el ancho del trazo, yendo al menú de relleno y borde, Shift Command F o Shift Control F si te encuentras en Windows, y modificar su estilo de trazo también. A esta herramienta le hemos aplicado efectos de trazo como el Power Stroke, que lo vimos en videos anteriores. Si te interesa ver qué hicimos en esa ocasión, por acá te dejo una tarjeta de ese video. Y de igual manera la herramienta tiene unos cuantos ajustes. Vamos a volver a la herramienta y acá podemos ver más o menos qué podemos hacer. Por defecto está en esta opción que se llama crear un trayecto de bezier normal. Podemos hacer un trayecto de Spiro o espirográfico y aquí ya empezamos a generar. La única diferencia con el espiral es que podemos, al crearse nodos, pues podemos alterar la dirección para donde vaya el trazo. También tenemos la opción de crear un trayecto B-spline. Podemos hacerlo de esta manera. Y aquí lo que tenemos es unos tiradores en puntos específicos. Igualmente podemos hacerlo de crear una sucesión de segmentos rectos para que todos los clics que hagamos, así sostengamos el mouse, van a ser rectos. Y la última es crear una sucesión de segmentos paraxiales, que es básicamente todos los segmentos están en un ángulo, puede ser de unos 90 grados. Ahora bien, podemos cambiar el tipo de trazo con el cual generamos estos segmentos. Por ejemplo, en el caso tenemos un triángulo adentro, vamos a seleccionarlo, vamos a volver a los beziers normales y vamos a revisar que este trazo tiene una singularidad, y es que
como es un triángulo hacia adentro, empieza ancho en su parte inicial y termina en punta. Y si continuamos, va a continuar con ese proceso. Vamos a pasar a la herramienta de selección de nodos con la tecla F2 y aquí vamos a ver que tenemos unos tiradores naranjas muy similares a los que vimos cuando teníamos el efecto de Power Stroke, con los cuales estamos controlando el grosor de ese triángulo. Volvamos a la herramienta, vamos a hacerlo con la tecla B y también podemos cambiar un triángulo hacia afuera, es decir, que va a empezar en punta y va a terminar en la parte más gruesa. Podemos hacerlo con elipses y aquí tendríamos también las opciones de engrosar esos elipses. Acá está este triángulo blanco. Aquí tendríamos en teoría dos elipses unidos para generar un trayecto o para generar un trazo. Y también lo podemos hacer desde el portapapeles. ¿Cómo es desde el portapapeles? Pues nosotros podemos crear un objeto y ese objeto va a ser el pincel con el cual se va a crear el elemento. Esta función también la posee la siguiente herramienta y la vamos a ver con mayor detenimiento. Pero antes de continuar, recuerda pulsar el botón de suscripción, activar la campana y de esta forma estarás al tanto de nuevos videos y más tutoriales. Vamos a seleccionar todo lo que hemos creado con el atajo de teclas Command A o Control A, lo vamos a eliminar con la tecla Delete y vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es dibujar a mano alzada. Es básicamente lo mismo, pero aquí tenemos nosotros la posibilidad de que el trazo se mejore después de realizarlo con estas dos opciones, ya sea con el trayecto V-Spline o con el Spyro. Si generamos el Spyro, pues aquí vamos a tener que después de generar un trayecto o de hacer un dibujo, pues el programa automáticamente va a generar unas curvas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Vamos a la herramienta de selección de nodos, vamos a aplicarlo y aquí vemos que tenemos por donde se generaron estos nodos y acá tenemos pues unos puntos muchísimo más axiales, por decirlo de esta manera. El atajo de esta herramienta justamente, y no lo había mencionado, es la tecla P y tenemos también crear trayectos de una manera normal como lo podemos hacer con la herramienta de crear líneas curvas o basers. Para generar una curva lo va a hacer en el último. Vamos a seleccionar este cuadrito, vamos a darle un clic para unir la nueva forma que vamos a hacer y si aquí hago una forma recta, pues se va a generar una suavidad debido a este suavizado. Vamos a dejar el suavizado en 5, vamos a crear una línea, luego vamos a unirla con la siguiente y a unirla con la siguiente y aquí ya está generando ángulos o líneas totalmente rectas, a diferencia de las que hicimos en curva. Ahora volvamos a la herramienta y pasemos a las formas. Desde el portapapeles podemos crear un objeto y ese objeto va a ser el pincel con el cual vamos a poder dibujar, ya sea con esta herramienta o con la herramienta de dibujar líneas curvas o Beziers de manera sencilla. Entonces vamos a crear un objeto, hagámoslo a partir de un rectángulo. Vamos a convertir este objeto a trayecto, lo podemos hacer con el atajo de teclas Shift Command C o Shift Control C o yendo a objeto a trayecto. Vamos a ir a la herramienta de selección de nodos con la tecla F2. Vamos a agregar unos cuantos nodos sobre esta figura y vamos a desorganizarlos, tal vez de manera pues aleatoria. Luego con la tecla Control voy a tomar estos nodos pulsando la tecla Control y voy a empezar a darles curvas a todos los nodos para crear un objeto, algo así como una mancha de tinta. Vamos a reducirlo un poco y vamos a copiarlo para dejarlo en el portapapeles. Command C o Control C, volvemos a nuestra herramienta de lápiz, lo podemos hacer con la tecla P y desde el portapapeles. Y ahora al dibujar vamos a darle relleno, a quitarle el contorno. Va a ser esta figura la base o el pincel con el cual se puedan crear los trazos. Vamos a hacerlo tal vez con una estrella. Vamos a crear una estrella por acá. Vamos a seleccionarla. Vamos a llevarla de objeto a trayecto con el atajo de teclas Shift Command C o Shift Control C. Vamos a copiarla nuevamente. Volvemos a la herramienta de lápiz con la tecla P y vamos a dibujar. En este caso podemos ver cómo nos quedaron las estrellas, ¿no? La estrella sería la base con la cual el pincel con el cual se crea esta figura. Desafortunadamente estos no se pueden guardar ya que Inkscape no tiene una herramienta de pinceles como tal y esta pregunta la había encontrado en alguno de los comentarios anteriormente y mi opción como respuesta para
poder utilizar esos pinceles específicos o dejarlos guardados es crear un archivo con los distintos objetos dibujados o creados con los cuales queremos crear pinceles para poder dibujar en un momento determinado. Esto depende del tipo de aplicaciones que estés manejando o del tipo de producción gráfica que estés creando. Y por último tenemos una de las herramientas más interesantes. Vamos a volver a seleccionar todo. Vamos a ir a la selección de pantalla con la tecla número 5. Vamos a seleccionar todo con control A o command A. Vamos a eliminarlo y vamos a volver a esta herramienta, la de dibujar trazos caligráficos o pinceladas, atajo de tecla C. Vamos a encontrar algo muy importante y es que tenemos muchas más opciones, y una de estas dos opciones que aparecen acá y que hemos visto en otras herramientas, como acá esta flecha, o tal vez como acá en la herramienta de lápiz, y la vemos también en la herramienta de pluma, es que pueda la herramienta como tal responder a la presión del dispositivo, es decir, si tenemos un trackpad de sensibilidad o si tenemos tal vez un tablero de dibujo. Vamos a desmarcarlas, ya que en el trackpad que tengo no responde a ninguna sensibilidad en cuanto a Inkscape. Y aquí ya tenemos varios tipos de caligrafía o varios tipos de plumas. En este caso tenemos plumilla, donde nosotros al generar el dibujo vamos a encontrar este tipo de pluma. Podemos reducir el número de masas a una sola y tal vez estrecharlo un poco para que genere ese efecto de que se adelgaza. Ahora podemos cambiar el ángulo, tal vez podemos dejarlo a unos 68 grados de manera aleatoria y ya vemos cómo está dibujando. Podemos bajarle un poco la fijación y también podemos quitarle el ancho, hagámoslo de 35. Aquí ya tenemos muchas más opciones, dejémoslo de un ancho mucho menor, dejémoslo de 5 para poder ilustrar el ejemplo. En esta herramienta, a diferencia de la de lápiz, sí tenemos la opción de agregar estas modificaciones que hicimos en todos los parámetros de la herramienta y guardarlas como un perfil. Entonces podemos decirle que es pluma 2, guardar, y acá encontraremos nuestras plumas guardada. Por ejemplo, esta que se llama trazo 2 la modifiqué anteriormente y esta que se llama pluma 2 es la que modifiqué. Podemos pasar a un rotulador que va a hacer este tipo de líneas. Vamos a limpiar el espacio de trabajo seleccionando todo, command A o control A, y vamos a eliminarlo. Volvamos a la herramienta con la tecla C. Pasemos a la siguiente, que sería una brocha. Igualmente a esta brocha podemos cambiarle los parámetros como los vemos acá. Podemos tomar la oscilante, podemos usar esta que se llama splotch, que es bastante agresiva. Justamente quería mostrarla, pero pues me parece muy aleatoria, muy agresiva, pero pues puede generar unos efectos interesantes en el momento de componer de manera libre. Y tenemos el trazador. El trazador, sencillamente, pues pensemos que es ese micropunta o ese plumígrafo delgado que hemos utilizado en la vida real. Y pues también tenemos el trazo 1, que esta la creé yo, que es una variación un poco específica en algún parámetro que utilicé de muestra para poder ilustrar que podemos guardar los personalizados, y en este caso aquí tenemos la pluma 2 que yo personalicé hace un rato. Entonces, de los pinceles como tal no tenemos manera de guardar, pero en la pluma sí podemos guardar tipos específicos, pero no un pincel creado desde cero a partir de vectores como lo mencioné anteriormente. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana y dejarme un me gusta. Nos vemos en un próximo video.